En el día de hoy vamos a hablar sobre la resistencia a los antibióticos. Este trabajo es presentado por Rosa Pájaro Fernández, María José Morrison Reyes, Alejandra Correa Salcedo, Marta Cecilia Rivero Sotelo, Carlos Pérez Fuentes y mi persona, Dana Huelva Soto, estudiantes del programa Regencia de Farmacia. Introducción. El uso indiscriminado de los antibióticos resulta en la aparición de clonas multiresistentes, tanto en el ambiente hospitalario como en la comunidad. También se ha dicho que la vía de investigación y desarrollo de nuevos antibióticos se ha cortado sin desarrollar nuevas moléculas antibióticas que probar, en un momento en el cual la falla de tratamiento se manifiesta con inaceptable frecuencia en la forma de un mayor costo económico y en vidas humanas. Estos microorganismos se han enfrentado durante siglos con diversos compuestos de los que hoy se derivan los actuales antibióticos y por consecuencia pueden presentar resistencia de entrada. Es importante hablar de personajes que hicieron grandes aportes en cuanto a desarrollo y creación de antibióticos. Empezaremos por Louis Pasteur, quien planteó la teoría de la enfermedad. Robert Koch, los postulados sobre casualidad. Estas dos personas hicieron grandes aportes en materia del desarrollo de antibióticos. Por otro lado, Ehrlich sentó las bases de quimioterapia y permitió el reconocimiento del potencial de los antibióticos en la cura y prevención de secuelas debidas a enfermedades transmisibles. Alexander Fleming, adelantándose a los acontecimientos, enfatizó mucho en que el uso indiscriminado de la penicilina aceleraría el desarrollo de la resistencia. La OMS ha calificado la resistencia a antibióticos como emergencia mundial y en su plan de acción contra el crecimiento de esta resistencia crea una serie de actividades que incluyen generar y compartir información epidemiológica, optimizar el uso de antibióticos a través del desarrollo de políticas nacionales y globales sobre el consumo y producción de estos. Es evidente que se tienen que implementar acciones drásticas porque de no hacerlo pronto viviremos en la época postantibiótica. Tendencias actuales. En 1945, Alexander Fleming advirtió en una entrevista para el New York Times que el uso excesivo de la penicilina ocasionaría la selección de bacterias resistentes. Para el año 1946, muy pocos años después de la iniciada de la disponibilidad de la penicilina para el uso médico abierto, el 14% de las cepas de Staphylococcus aureus fueron resistentes. En 1950 la resistencia creció al 59% y en el 2014 el 99%. Esto contribuyó al crecimiento del desarrollo industrial de la penicilina en la industria farmacéutica junto con producción de otros antibióticos. En esta tabla se muestran los diferentes grupos de antibióticos de acuerdo a su estructura y un resumen de la situación global de la resistencia. La mayoría son compuestos derivados de la investigación de moléculas obtenidas naturalmente. Las penicilinas provienen de hongos, los aminoglucósidos de actinomicetos y los polipeptídicos de bacterias. Y los menos son biosintéticos, fenosilmetilpenicilina, los semisintéticos, ampicilinas o sintéticos, clorafenicol. De acuerdo a su estructura y modo de acción, los antibióticos pueden tener actividad contra diversas especies bacterianas, es decir, un amplio espectro, o limitada a una o pocas especies, espectro reducido. Igualmente, de acuerdo a sus estructuras, su acción puede ser bactericida, ocasionando lisis celular como resultado de su acción directa, o puede ser bacteriostática, impidiendo la multiplicación bacteriana y así facilitando que los mecanismos de defensa del cuerpo humano erradiquen la infección. Los mecanismos de resistencia. La resistencia aparece cuando dosis no letales inducen un alza en las tasas de mutación y o la transferencia horizontal de material genético. Entonces, la selección de la mutante resulta de un mecanismo fisiológico que es empleado en un ambiente o microorganismo diferente, otorgándole mayores probabilidades de sobrevivir. A propósito del origen y dispersión de los genes determinantes de resistencia, podemos asumir que en la base de diferencia exposición a antibióticos existe por lo menos 3 ambientes. Es evidente que la resistencia antecede los desarrollos farmacológicos. Las consecuencias. Las más pequeñas laceraciones resultarían amenazas mortales en caso de infección. Si contamos con una población de mayor edad, pacientes críticamente enfermos, pacientes con inmunosupresión y entre otros, estos serían presa fácil de una infección.
En la medicina actual se requiere un completo control de riesgo de infecciones para hacer efectivos sus logros, sean trasplantes, procedimientos invasivos o implantes. Los efectos de la resistencia antimicrobiana son medibles como un aumento en costos de tratamiento. Mayor tiempo de estancia hospitalaria generaría un aumento en la mortalidad y movilidad por microorganismos. En el ámbito clínico, la resistencia contribuye a una falla en el tratamiento, porque dificulta la ampliación de guías y conduce al uso de antibióticos menos efectivos o con efectos secundarios. Ahora hablaremos sobre los motivos. Si bien la causa original de la resistencia es intrínseca a la evolución bacteriana en el mundo, es un hecho que el uso indiscriminado o inadecuado amplifica y acelera este proceso. El uso de antibióticos en medicina acontece para un significativo continuo incremento, y eso se puede seguir en estudios longitudinales en centros hospitalarios. En 1986, la resistencia de bacilos en el Instituto Nacional de Nutrición a gentamicina era cercana al 18% y a tobramicina de más del 11%, mientras que para amicacina era de tan solo el 3.2%. Se suspendió entonces por completo el uso de gentamicina y tobramicina, utilizando como aminoglucósido únicamente la amicacina. El resultado después de 3 años mostró una reducción a 7.4% de resistencia y hasta el 0.8% de la tobramicina. La intensidad de uso mantiene una presión de selección y es posible modificarla. Intervenciones necesarias. El reconocimiento del problema de la resistencia como un fenómeno natural que amenaza a muchos avances en la salud global. Por este sentido, se menciona brevemente algunos puntos claves. Primero, la vigilancia de los patógenos deberá ser más efectiva. Segundo, el uso de antibióticos para fines industriales. Tercero, deberán dirigirse recursos suficientes a la investigación básica para el desarrollo de nuevos antibióticos y otras alternativas para tratamientos de infecciones. Cuarto, para que nuevos antibióticos puedan estar disponibles es necesario desarrollar vías regulatorias y mejorar la capacidad de evaluarlos en ensayos clínicos. Quinto, para aumentar la vida útil de los antibióticos se debe limitar su uso en la agricultura y se debe establecer programas de educación y regulación vigorosos. Por último, ninguno de los anteriores puntos se podrá llevar a cabo sin proveer estímulos a la cadena de desarrollo de antibióticos. Aquí tenemos esta tabla que nos arroja algunas intervenciones propuestas por otras entidades. Podemos concluir que la resistencia es un fenómeno inevitable, pero no debe constituir una sentencia. La pérdida de efectividad puede resultar en un incremento de las muertes por infecciones e impactar en diversos campos de la medicina. Es urgente evitar el uso de antibióticos con fines no médicos. También es necesario mejorar la capacidad técnica y tiempo de diagnóstico. Finalmente, se requiere establecer control en todos los niveles y campos de uso de antibióticos.